Claudia Lars, la musa del alma salvadoreña y el misterio de la palabra. Atención, amantes de la historia, la poesía y las vidas extraordinarias. Prepárense para un viaje al corazón de El Salvador, a un tiempo donde la poesía era un refugio, un espejo y una profecía. Hoy desentrañaremos la enigmática figura de Claudia Lars, una mujer cuyo lirismo, sensibilidad y profunda espiritualidad la consagraron como una de las voces más sublimes de Centroamérica. Si quieres descubrir los secretos de su genio, las anécdotas que la forjaron y cómo su pluma danzó entre lo visible y lo invisible, te invito a darle me gusta a este video, quedarte hasta el final y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de estas crónicas épicas. Infancia y el eco de dos mundos. Imaginen un día de diciembre de 1899, en el pintoresco pueblo de Armenia, Sonsonate, El Salvador. Allí, bajo el cálido sol cuscatleco, nació Margarita del Carmen Brannon Vega. Su nombre de pluma, Claudia Lars, resonaría más tarde con la fuerza de un arroyo claro y profundo. ¿Su linaje? Una fascinante mezcla de sangres. La pragmática estirpe irlandesa de su padre, Peter Patrick Brannon, y la vibrante raíz salvadoreña de su madre, Carmen Vega Zelayandía. Desde sus primeros años, esta niña prodigio no solo mostró una sensibilidad inusual hacia la naturaleza que la rodeaba, sino también una conexión palpable con el idioma, las emociones más hondas y el alma humana. Era como si el universo le susurrara secretos que solo ella podía descifrar y luego verter en versos. Fue educada en un crisol de culturas, en un ambiente bilingüe que fusionaba la disciplina europea con la calidez salvadoreña. Sus primeros pasos en la escritura fueron precoces, casi un llamado del destino. Se formó en colegios de monjas, donde absorbió las bases de la gramática, el latín y la poesía clásica. Allí, bajo la atenta mirada de las religiosas, desentrañó los misterios de la rima, aprendiendo las elegantes formas métricas como el soneto, la décima, el romance y el majestuoso verso alejandrino. Pero su educación no se limitó a las aulas conventuales. Un lazo de amistad singular marcaría su camino. Su cercana relación con Consuelo Suncín. ¿Les suena el nombre? Debería. Consuelo, también salvadoreña, se convertiría en la esposa del legendario Antoine de Saint-Exupéry, el autor del inmortal El Principito. Este círculo privilegiado no solo abrió las puertas del mundo literario e intelectual de Europa y América para la joven Lars, sino que le otorgó una visión del mundo que pocos en su época podrían soñar. Aunque no hay constancia de un vínculo directo entre Lars y Saint-Exupéry, la conexión indirecta a través de Consuelo es innegable. Ambas fueron mujeres excepcionales que, con su audacia y talento, desafiaron los límites tradicionales de su tiempo, tejiendo sus destinos entre la bohemia parisina y la íntima sensibilidad de sus raíces. Y aquí viene un dato que pocos conocen, un hilo invisible que conecta su lirismo personal con el espíritu de la nación. Claudia Lars era descendiente colateral del general Juan José Cañas, nada menos que el coautor del himno nacional de El Salvador. ¿Lo imaginan? Una conexión que simboliza el profundo entrelazamiento entre la poesía patriótica que forjó nuestra identidad y la lírica femenina más honda que nacería de su pluma. Es como si el destino la hubiera elegido para continuar el canto, pero esta vez desde las profundidades del alma. La forja de una poeta. De las aulas al corazón del verso, la senda de su formación fue tan singular como su genio. En aquellos colegios de monjas, donde la disciplina y la devoción se entrelazaban, Lars no solo asimiló los pilares de la gramática y el latín, sino que bebió de las fuentes de la poesía clásica europea, empapándose de la sensibilidad romántica y la sofisticación modernista. Allí, su mente ágil desentrañó los secretos de las formas métricas, el resonante soneto, la ingeniosa décima, el melodioso romance y el majestuoso verso alejandrino. Era una artesana de la palabra, forjada en la fragua de la tradición. Su intelecto se nutrió de un ambiente cultural bilingüe desde la cuna. El inglés y el español eran lenguas hermanas en su hogar, lo que le abrió las puertas a un universo literario sin fronteras.
Accedió a las voces inmortales de poetas ingleses como Emily Dickinson y Shelley, a la profundidad de los franceses y, por supuesto, a la riqueza de la lírica española, con figuras como el gran Rubén Darío y el melancólico Gustavo Adolfo Bécquer. Esta amalgama de influencias le permitió una perspectiva única, rara vez vista en su época y latitud. A lo largo de sus estancias en El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Chile, Claudia Lars no fue una observadora pasiva. Se sumergió en los vibrantes círculos literarios donde el dominio técnico de la métrica no era solo un requisito, sino una venerada arte. Allí, en tertulias y encuentros con intelectuales salvadoreños y latinoamericanos, recibió una retroalimentación que pulió su diamante en bruto. Fue una era en la que la poesía aún mantenía un equilibrio sagrado entre lo estructurado y lo intuitivo, y Lars, cual alquimista de las palabras, supo fusionar ambos mundos. Obra y el alma del lirismo. De esta vida intensa y de esta formación ecléctica, brotó una obra lírica de inmensurable belleza. Entre sus joyas más rutilantes, destacan títulos que hoy son pilares de la literatura. Estrellas en el pozo, romances de norte y sur, tierra de infancia. Una obra cumbre que nos invita a navegar por los ríos de la memoria y la inocencia. Donde llegan los pasos del fino amanecer, la poesía de Claudia Lars es un río caudaloso de lirismo intenso, un reflejo de su impecable dominio del idioma. Cada verso es un aliento de su profunda introspección espiritual y emocional. En sus páginas hallamos una exploración constante y conmovedora de la infancia perdida, la efímera belleza del amor, el ineludible misterio de la muerte, la sagrada vocación de la maternidad, el arraigo a la patria y, sobre todo, la compleja y resplandeciente hondura del alma femenina. Su pluma no solo describía, sino que revelaba. Métrica. La sinfonía invisible del verso ahora, detengámonos en un concepto fundamental para comprender la genialidad de Lars. La métrica. ¿Qué es, en esencia? Es la estructura rítmica y silábica que da vida a un poema. Imagínenla como la arquitectura invisible de una melodía. Contar sílabas, respetar acentos y pausas, orquestar armonías internas. La métrica confiere musicalidad, orden y un equilibrio casi divino al verso. Sin ella, la poesía sería un murmullo. Con ella, se convierte en un canto. Claudia Lars, a diferencia de muchos eruditos que se pierden en la rigidez técnica, dominó la métrica con una maestría sin igual. No solo la comprendía, la sentía. Sabía jugar con la audacia del verso libre y la venerable tradición del soneto clásico, las íntimas décimas y las formas tradicionales, sin sacrificar jamás la profundidad emocional. Su poesía no solo es una maravilla por el contenido que encierra, sino por la perfección de su forma. Es rítmica, elegante y precisa. El lector no solo lee, sino que puede oír su poesía, sentir su cadencia con la misma claridad con que penetra en su corazón. La alquimia del verso. Emoción y espiritualidad. En cada sílaba, la genialidad de Claudia Lars radica en su habilidad para fusionar la rigurosa estructura métrica con un caudal inagotable de emoción pura. ¿Cómo lo lograba? A través de la alquimia del verso, su pluma transformaba la forma en un eco del alma. Ella no imponía la métrica, la respiraba. Su lenguaje fluía con una naturalidad asombrosa, salpicado de metáforas luminosas, aliteraciones sutiles y repeticiones suaves que recordaban los arrullos maternales. La métrica nunca se sentía forzada, sino que se integraba como el latido inherente del texto. Cada verso, cada pausa, era una prolongación orgánica de su sentir. Pero lo que verdaderamente elevaba la poesía de Lars era la transfusión espiritual en la forma. Aunque no adhería a un esoterismo doctrinal explícito, su obra está imbuida de una visión mística de la naturaleza, una percepción del alma como un espacio sagrado y unas intuiciones profundamente simbólicas. La infancia, los astros, los elementos naturales y la maternidad no eran meros temas, sino arquetipos espirituales, casi alquímicos, que a través de una poesía transparente evocaban realidades interiores con ecos de lo invisible. Para Lars, la métrica era más que una técnica. Se convertía en un mantra,
una plegaria o un canto interno. Esta fusión distintiva la separa de muchos poetas formales que, aunque dominan la técnica, carecen de la esencia, del alma que ella infundía en cada palabra. Cuando escribía sobre la infancia, la patria o el umbral de la muerte, jamás recurría a versos desordenados. Al contrario, utilizaba las estructuras métricas como si bordara con la más fina precisión cada emoción. Cada sílaba era una gota de sentido, y cada verso, una línea de luz contenida en un cristal de armonía. La herencia de Claudia Lars. Un puente entre mundos. ¿Qué podemos aprender de esta colosal figura? Que la métrica no es solo forma, sino también alma. Que el dominio técnico jamás anula la emoción si se emplea con sinceridad, como una extensión del propio ser. Claudia Lars es, sin duda, un puente luminoso entre la poesía clásica y la sensibilidad contemporánea. Aprendió la técnica en los entornos más tradicionales, pero la transmutó en una forma íntima de oración poética, un diálogo constante con lo trascendente. Ella, la etérea Claudia Lars, escribía con el corazón abierto al cielo. Sus versos eran la voz del alma que sueña con luz. Y no podemos hablar de ella sin mencionar a su contemporáneo y contraparte, Salarrué, quien escribía con los pies hondamente hundidos en el barro sagrado, su voz revelando el misterio de lo no dicho, desde la sombra de las raíces. No se contradicen, se complementan en una danza eterna, donde Claudia canta la ternura de la existencia, Salarrué revela el arquetipo ancestral. En esa dualidad, el Salvador encuentra su espejo espiritual. Lo visible y lo invisible, lo tierno y lo arquetípico, lo humano y lo divino. El Salvador, en el siglo de Claudia Lars. Telón de fondo de un alma poética. Para comprender la magnitud de Claudia Lars, debemos situarla en su tiempo. Nació en 1899 y nos dejó en 1974, abarcando así gran parte del convulso siglo XX. El Salvador de su época fue un crisol de transformaciones sociales, políticas y económicas, un escenario complejo que, inevitablemente, nutrió su sensibilidad. La economía agrícola y la oligarquía cafetalera. Durante la mayor parte de su vida, El Salvador fue la república cafetalera. El monocultivo del café dominaba la economía, gestando una inmensa riqueza que, sin embargo, se concentraba en las manos de una élite reducida. La oligarquía cafetalera. Esta bonanza para pocos se tradujo en una profunda desigualdad social, con la vasta mayoría de la población rural sumida en la pobreza, trabajando en las fincas. Inestabilidad política y el rugido de los sucesos. El país vivió una constante alternancia de gobiernos civiles y militares. Un evento crucial, que marcó a fuego la conciencia salvadoreña durante la vida de Lars, fue la matanza de 1932. Tras el levantamiento campesino liderado por Farabundo Martí, la brutal represión militar que le siguió dejó decenas de miles de muertos, un genocidio silenciado que consolidó por décadas el poder militar y la oligarquía. A partir de entonces, una sucesión de dictaduras militares, como la de Maximiliano Hernández Martínez, gobernaría el país, con la injerencia castrense como una constante ineludible. Sociedad y cultura. Un tapiz de tradiciones y cambios. La sociedad salvadoreña era predominantemente rural, aferrada a sus tradiciones y costumbres ancestrales. La herencia indígena, aunque a menudo marginada, persistía en el folclore, la gastronomía y las expresiones culturales. El rol de la mujer comenzó una lenta pero imparable transformación. Y Claudia Lars, como figura pública y escritora, se erigió en una pionera que abrió caminos. A pesar de la inestabilidad, la nación vivió un importante desarrollo cultural, con el surgimiento de grandes figuras en literatura y artes. Lars, de hecho, se involucró activamente en roles culturales, llegando a trabajar en el Ministerio de Cultura y en programas radiales infantiles, mostrando su compromiso más allá del verso. Aunque el acceso a la educación era limitado para muchos, hubo esfuerzos por expandirlo. El eco del mundo exterior.
La vida de Claudia Lars también fue testigo de las dos guerras mundiales, eventos globales que, aún lejanos, resonaron en la economía y el ánimo salvadoreño. Y en la última etapa de su existencia, la sombra de la Guerra Fría comenzó a cernirse, con influencias y tensiones externas que, tras su partida, desencadenarían el doloroso conflicto armado interno. En síntesis, el El Salvador que Claudia Lars conoció fue un país en perpetua transición, un lugar donde la modernización y el florecimiento cultural convivían con profundas desigualdades y la dura mano del autoritarismo. Su obra, especialmente su evocadora tierra de infancia, nos ofrece una visión nostálgica de un El Salvador más bucólico. Pero es crucial recordar que su genio se forjó y floreció en medio de las complejas y a menudo turbulentas realidades de su amada nación. El último verso. El legado inmortal de Claudia Lars. Y así como un poema que concluye su último verso, la vida terrenal de Margarita del Carmen Brannon Vega, nuestra inmortal Claudia Lars, llegó a su fin. Fue el 22 de julio de 1974, cuando el sol salvadoreño presenció la partida de una de sus voces más luminosas. No hubo un silencio, sino un eco que resonó en el alma del país. ¿Dónde reposan los restos de esta mujer excepcional, la musa que bordó con palabras el corazón de una nación? Claudia Lars está enterrada en el Cementerio General de San Salvador, en el corazón de la capital que tantas veces fue escenario de sus pasos y de sus sueños. Allí, entre el murmullo de la historia y el viento que susurra sobre las tumbas, descansa quien fuera la voz de la ternura y la espiritualidad. Es un lugar de peregrinaje discreto para quienes buscan la esencia de la poesía salvadoreña. Y ahora, prepárense para una curiosidad, una pincelada poco conocida que revela aún más la singularidad de su espíritu. A pesar de su profundo lirismo y su conexión con la tierra, Claudia Lars no era una mujer que disfrutara de la cocina o las labores domésticas tradicionales. Se cuenta entre sus allegados que, aunque su poesía evocaba la calidez del hogar y la maternidad, su verdadera pasión era la palabra escrita, no la sartén. Sus prioridades estaban en el mundo de las ideas y los versos, dejando las tareas mundanas a un lado para dedicarse por completo a su arte. Una pequeña anécdota que nos recuerda que incluso las figuras más excelsas tienen sus particularidades, sus encantadoras desconexiones con lo cotidiano, que en su caso, la liberaron para volar más alto en el universo poético. El legado de Claudia Lars no es solo un conjunto de libros, es un puente hacia el alma misma de El Salvador. Su poesía es un recordatorio de que la belleza, la emoción y la espiritualidad pueden coexistir con la técnica más depurada, transformando el lenguaje en un canto eterno. Si este viaje por la vida y obra de Claudia Lars ha encendido una chispa en su espíritu, si han sentido la cadencia de sus versos y la profundidad de su alma, los invitamos a sumergirse aún más en la rica historia y cultura de El Salvador. Denle me gusta a este video. Compártanlo con aquellos que, como nosotros, aman las historias que perduran. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para que sigamos desvelando juntos las vidas épicas que han forjado nuestra identidad. Hasta la próxima aventura.